Saludes a todos, semanada buena desde Jerusalén. Buenos días y buenas tardes a todos los amigos que están como todas las semanas aquí en los encuentros de Al-Had. Y seguramente que lo primero que vas a decir es, ¿cuál lo afitó con Liliana y Marcelo? Que es la que está aquí con nosotros y ellos no están. Lilian y Marcelo están ahora en la celebración de los 13 de su nieto, así que más alto para toda la familia, bienveniste. Amén, amén. Y, y nosotros aquí, que escapimos los Moadim, nos topamos en juntos de nuevo y ahora vamos a empezar. Y como tenemos aquí, estamos en el programa 196. Mashallah. Hoy tenemos a un Balabai, ama para mí es Musafir, mi caro amigo, el Jajam, doctor Eliezer Papo, con el que yo laboré un tiempo y del que siempre tengo algo que ambezarme. Ama, antes de empezar con Eliezer, vamos a recordar cuál será el próximo encuentro. Y como vemos aquí, la semana próxima, el 3 de noviembre, tenemos a nuestra amiga Rachel Amado Bortnik con su musafira Shelly Sweet, que nos van a hablar del arte judío de la familia. Cabe meter atención, también lo hicimos para esta semana, porque la próxima también hay trocamiento de horas. En Israel ya las trocamos. Creo que en la Europa las están trocando, si no es hoy, a mañana o a los próximos días. Ama en el resto de países. Cabe meter atención, así no va a afitar cualo que me afitó hoy, que casi no empiezo el encuentro a la hora que debía de empezarlo. Para los que no vieron los programas anteriores, pueden verlos aquí en el canal de YouTube de los encuentros de Al-Had, o para los que quieren verlos de nuevo, aquí tienen la opción. Y si queréis colaborar para que nuestros encuentros continúen y que podamos hacer más y más y más con todas las organizaciones que hacen posible estos encuentros, aquí vos dejamos para hacer donos, colaboraciones, siempre podéis hacer el me place, comentar, partillar los vídeos y enregistrarse, ansina que no se va ninguno a olvidar cuál afitó y cuándo va a ser el próximo encuentro. Y ahora sí, Eliezer, hoy, como muestro Balabai, eh, hablará de la Bojoreta, la primera dramaturga femenina sefaradí, y su musafira, una musafira histórica, es la propia Laura Papo. Ansina que Eliezer, te dejo Gracias, ahora. muchas. Ahora voy a abrir la presentación de que no se ve aquí. A ver, de nuevo. Ujú. Aquí la tengo abierta, ama no se deja abrir desde el Zoom. De nuevo, share. Ah, aquí está. Bueno, entonces, buenas noches a todos. Y esta vez yo convidé a una musafira muy especial. Así que todos en juntos vamos a conocer la primera dramaturga sefaradí. ¿Qué quiere decir la primera dramaturga? La primera dramaturga femenina. Antes de esto hubo dramaturgos, ama la más grande parte de ellos machos. No hay que olvidarse que el primer musical judío en el mundo mundial fue uno hecho por los sefaradim que se llama Las Complas de Yosef Asadik. Ama todo esto fue hecho por los machos. Y la primera mujer que se metió a escribir
Damas fue Laura Papo Bojoreta. Ahora, en primero lo de Papo. Aunque sea que se llama Papo, no tiene nada que ver con mí. Es que dos cosas. Ella es nacida Leví y se casó con un cierto Papo, con señor Daniel Papo. Afuera de esto, en Sarai se dice que siendo antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la ocupación croata y alemana, hubo solo en Sarai 268 casas o 268 hogares de la familia Papo. Así que en Sarai se dice que si uno es de Sarai y no es Papo y su madre no es Papo y ninguna de sus dos nonas no es Papo, entonces no es de Sarai, en verdad. En cualquier caso, Laura Papo Bujoreta fue nacida como Luna Leví. Como de Leví se hizo Papo, es más de Achik y Achichare en casándose. Ama, como de Laura se hizo Luna, esto es un cuento de sí para sí. Ahora, es poco científico, a mí me place mucho, de modernizar estas fotografías viejas, aunque sea que no sale 100% lo que hubo, sino hay mucho que inventar y imaginar, ama sale un poco más vivo. En cualquier caso, esta es Laura Papo Bojoreta. Ahora ella nació en Sarai en 15 de marzo de 1891 como la filla Bojorá de Yehuda León, que lo llamaban Dudo, Yehuda Dudo, no como en Israel, donde David se hace Dudo, en Sarai Yehuda era Dudo. Y su mujer Esther Leví, que la llamaban también Esther de Dudo. Eh, Ahora, el adet en aquellos tiempos, o el minhag en aquellos tiempos era que el hijo Bojor tenga un nombre de cariño, Bojor o Buki, y la hija Bojorá que tenga un nombre de cariño, Buka, Bukica, Bojorá. Bojorá, Bukica, Buka. Y esto es justo lo que pasó, esto es justo lo que pasó con nuestra Laura Papo, que era la Bojorá de la familia. Después de Laura o después de Luna, nacieron seis hijos más. Isaac, que era Clarsudo, y por esto lo llamaban atleta. Eh, Hermanas Nina, Clara, Blanca y Rivka, y el hermano más chico que se llamaba Elias. Ahora, el padre de Bojoreta no era un mercader sefaradí típico, sino una persona que pensó que en trocando el lugar trocará el mazal. Y siendo que tuvo un mazal muy bajo en Sarai, en 1900, cuando Laura tenía sus 9 años, se mudaron a vivir a Estambul. Y parece ser que ahí, en Estambul, donde Laura Papo empezó en la escuela de Alianza Israelita Universal, que era una escuela muy francesa y muy moderna y muy modernista y muy laïque y muy chic. Entonces, pareció que el nombre que le metieron en Sarai no era bastante chic para Alianza Israelita Universal, que quiere decir luna. Luna es un nombre ancina de nona, de una nona o de una bisnona o de una taranona. Y parece ser que ahí en Estambul se trocó de nombre y se metió el nombre francés o afrancesado de Laura. En cualquier caso, el padre no rehusó tanto en Estambul, así que la familia retornó a Sarai en 1908. Estos son los genitores de Laura, quiere decir el padre Yehuda y la madre Esther, la madre con un tocado. Esto es
un cubrimiento de cabeza típico de las mujeres sefaradíes en general y especialmente de las mujeres sefaradíes de Bosnia. Y siendo que modo de chapeos semejantes se topan tanto en Algeria y tanto en Túnez entre las sefaradiot, entonces se puede imaginar que es un modo de chapeo que las sefaradiot lo usaban antes de la expulsión. Porque si pasó tanto a Marruecos, Algeria y Túnez, mismo como a Bosnia, entonces parece ser preexílico. Y aquí, bueno, aquí vemos la estampa un poco boyadeada, colorizada, modernizada. Y este es el padre de Bojoreta con el hermano chico que se llamaba Elías. Y aquí a los dos los vemos con los peces osmanlíes, aunque sea que los judíos sefaradíes de Bosnia, en 1878, después del Congreso de Berlín, anochecieron en el Imperio Otomán, o quiere decir, en el Estado osmaní, en el Estado otomán, y se despertaron en el Imperio Austrohúngaro. Así que al chico ya lo vemos en la uniforma de un soldado austrohúngaro, bueno, como todos los hijos, como todos los machos, sí, el hijico siendo hijico era un poco militarista y le plació vestirse de soldado. En cualquier caso, justamente gracias al facto que el padre no era un mercader poderoso, sino era una persona pálida con muchos descaimientos, justo esto dio fuerza a sus hijas, porque las fillas tuvieron que reclutarse para ayudar a la familia de sobrevivir y, como siempre, en reclutándose y en tomando sobre sus hombros el yugo de la Parnasá, también se empatronaron de sus vidas propias, porque cuando el padre no te da a comer, también no puede decirte lo que hacer. Entonces la prima, como conviene a una bojorá, la prima que tomó el yugo de la Parnasá de la familia entera sobre sus hombros, era Bojoreta, o Bojorá, o Buca, o Luna, o Laura, llámenla como quieran, que empezó a dar clases de piano y clases del francés. Un poco después de esto, en mayo de 1911, otra hija, otra hermana de Bojoreta, Nina, abrió un salón de chapeos para damas que se llamaba La Parisienne, ¿sí? La mujer de París. Y desde aquel momento, Nina y Clara empezaron a laborar en el salón y el salón convirtió a ser el manadero más importante de la Parnasá por toda la familia. Ahora, unos 3 años después, eh, empezó también la Primera Guerra Mundial, quiere decir en 1914, justamente en Sarai, con la liquidación del Franz Ferdinand, el príncipe hereditario de Austro-Hungaria, que tenía que, si, si no lo liquidaban en Sarai, se hiciera emperador del Imperio Austrohúngaro. Y ahí empezó la Primera Guerra Mundial. Isaac fue convocado al Asker austrohúngaro y mandado a la fronta. Eh, bueno, en aquel entonces la familia decidió demandar a una de las hijas, a Blanca, para la escolar. Aquí vemos el salón de chapeos, la Parisienne. Se llamaba también Chic Parisien. Chic como moderno, ¿no? Chic parisien. Chapeau, chic parisien. Y aquí están las hermanas y las doncellas que laboraban en el salón. Sí, aquí están Nina y Clara.
Bueno, allora eh, una de las hermanas, que era un huerco vivo, así se dice en Sarai, quiere decir, tenía hay otra expresión, tampoco es muy científica, ama dicen tenía gusanicos en el culo. Quiere decir, no la detenía el lugar y en verdad después se hizo también una grande bailarina del teatro yugoslavo. Ama en siendo chica, ella demandaba de sus hermanas de hacer unos pedazos de teatro para ella, para que pueda jugar. Ansina que Bojoreta adaptaba unas canciones existentes, la primera de las cuales era La Molinera y La Carbonera. Y lo convirtieron como en un sketch. No es realmente una obra de teatro, es como un sketch. Ama, lo importante era que Rivka, pudo bailar y la Bojoreta o Nina la acompañaban de clavir o de piano y semejante. En mismo este tiempo, el marido de Bojoreta fue llamado a la fronta, Daniel, y en esta época ella escribió una de estas canciones amargas de violetas, escribiendo sobre violetas, y aquí tenemos la primera estrofa de la canción, en escribiendo sobre las violetas, realmente pensó en todas las mujeres y esposadas y a todas las fiancés que sus maridos y sus fiancés las dejaron para irse a una guerra tonta de machos. En cualquier caso, esto es el manuscrito de Molinera y Carbonero, que fue el primer sketch que hicieron en la familia. Esta es Blanca, que la mandaron, bueno, de chica, la mandaron a la escuela, no tuvieron bastante paras, así que tuvieron que quitarla. Esta es Ricky, después de más grande, ama cuando era chica, ya se sabía que saldrá de ballerina. Esta es Dainda Ricky. Esta es Ricky jugando un rolo en una obra de teatro yugoslava, otro rolo en otra obra y semejante. Un poco después, el mismo este año, 1916, retornaron los dos soldados, quiere decir el hermano Isaac, y también retornó Daniel, el marido o digo, el fiancé de Bojoreta, y ellos en la primavera se casaron. Ama parece ser que el marido retornó de guerra con una trauma, porque un poco después de que nacieran dos hijos, que se llamaban Bar Kokhba y León, él fue institucionalizado en una institución para gente con problemas psicológicos, así que realmente no solo que el padre de la familia entera, el pater familias, Yehuda León, no rehusó de conseguir Parnasá para la familia, sino que también el marido propio de Bojoreta la dejó a ella con dos hijos suyos. Aquí aquí está la Bojoreta con dos hijos suyos, Bar Kokhba y León. Ahora, en esta época, la Bojoreta empieza a hacer sus primeros pasos también en la escena pública. Y como pasó, es que una feminista que se llamaba Yelica Bernadikovskaya Belovich, aquí la tenemos en la estampa, eh, ella escribió un artículo, aquí tenemos el artículo, que se llamaba Die Südslawische Frau in der Politik, que quiere decir la mujer de los slavos sudeños, de los slavos del sur, en la política. Y lo publicó en este diario que se llamaba Bosnische Post y que salía en alemán durante la ocupación austrohúngara de Bosnia, salía en Sarai.
Allora esta mujer, siendo feminista, metió culpa a las mujeres diciendo que las últimas guardianas del, de la patriarquía en los Balcanes, quiere decir los Kerberes, los peros guardianes de la patriarquía, son las mujeres propias. Y en el cabo de este artículo chico, también dedicó unas cuantas líneas a la mujer sefaradí, llamándola die spanische Frau, y diciendo que las mujeres sefaradíes son ainda más peores que el resto de las mujeres porque están creciendo sus hijos como príncipes y sus hijas como cinderelas, y ansina perpetuando la patriarquía. Esto la hizo a la buena de nuestra Bojoreta, le hizo buir la sangre, y en la semana viniente, en el Bosnische Post, ella escribió un artículo, y estos son sus primeros pasos en la escena pública. Ella escribió un artículo sobre la mujer sefaradí. Y aquí está, Die Spanische Frau. Aquí lo pueden ver, sí, en columnas. ¿Qué dijo ahí? Dijo que la mujer sefaradí, ella dicho ansina, nuestras nonas se metieron a dormir como osmanlías y se levantaron en un imperio austrohúngaro, un imperio europeo. Y tuvieron que pasar del feudalismo osmanlí a la modernidad europea en una noche sola. Y dice Bojoreta, se quiso muchísima sabiduría para saber qué echar y con qué seguir, qué adoptar y qué rechazar. Y entonces dice Pojoreta que estas mujeres, aunque sea que parezcan como protegidoras de la patriarquía, realmente son las columnas de la sociedad sefaradí, sin las cuales la sociedad descaía. Y son las mujeres, con su sabiduría práctica, no educadas sino escoladas, ama junto con esto inteligentes de una manera natural, que supieron cómo adoptarse y cómo adaptar a sus familias a la modernidad. Y después de esto, la Bojoreta se fue con este artículo porque, claro, alemán no era su lengua materna. Ella se fue ante otro intelectual sefaradí, Bosnak o de Bosna, doctor Vita Cayón, para a mostrarle el artículo, y él le dijo, Basustuné, muy hermoso, ama de qué en alemán. Y él le dijo, porque le quiero responder a esta. Y él le dijo, mira, si quieres responderle a esta, mucho más importante de responderle a esta es de escribir lo que tú sabes sobre la mujer sefradí. Y realmente, la Bojoreta es una de las alcas en la cadena de la tradición, sin la cual no pudimos llegar a las conocencias, diremos, guardadas y preservadas en su obra, tanto la teatral como el resto de sus escritos. ¿Y por qué? Porque las que nacieron antes no supieron escribir, así que no pudieron pasar en una manera eternalizante a su experiencia. Y de otro lado, las que nacieron después ya supieron escribir, pero no tuvieron algo de escribir porque no conocieron al mundo viejo. Quiere decir, Bojoreta nació justamente en el momento que fue la primera para empezarse a escribir. Su madre no supo escribir, su nona no supo escribir, su bisnona no supo escribir. Ama, ella englutió, engrandeciéndose en el cabo de la presencia turca y el empecillo de la presencia austrohúngara, creciéndose en Bosnia muy patriarcal, muy conservativa, muy sefaradí. Ella empezó todo lo que sus hermanas y sus hermanos más chicos
nunca se empezaron. Ahora, de ahí, de esta idea del doctor Vita Cayón, salió, solo un momento, sí, salió La Mujer Sefaradí, que es un essay, o como se dice en español, un ensayo largo sobre la mujer sefaradí de Bosnia, específicamente. Ahora, ¿por qué esto es interesante? ¿Por qué esto es importante? Porque hasta aquel entonces, hasta aquel momento, fueron los machos que escribían, los machos y las mujeres. Y cuando los machos escriben las mujeres, las escriben a la macha. Os daré un ejemplo. Eh, si un hombre se metiera a escribir sobre las mujeres, en escribiendo sobre el círculo anual, él escribiera el círculo tal y como lo escriben los hombres. Quiere decir, empezando con Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hanukkah y pasando después a Purim, Pesach y semejante. Ahora, Ande Bojoreta, que es una mujer, lo de Rosh Chodesh es mucho más importante. La fiesta central es la fiesta de Rosh Chodesh. ¿Y por qué? Porque esto era una fiesta de mujeres. Quiere decir, siendo según la halajá sefaradí, cualquier modo de laboro que si se pospone se perden parás, se puede hacer también durante el Rosh Chodesh. Y siendo que que los hombres, digo, eran mercaderes o zanachís, o quiere decir hombres de profesión, entonces, si estos no abrieran sus boutigas, perdieran parás. Y para no perder parás, los deja la halajá de laborar en los jodes. Para las mujeres era defendido de laborar. ¿Por qué? Porque los laboros de mujeres dejan posponerse, no causando, digo, hechos tradicionales de mujeres, sin causar ninguna pérdida monetaria. ¿Por qué? Porque si no guisó hoy, cocinará mañana. Y si no echó utí hoy, echará mañana. Y si no hizo la lavada hoy, la fará mañana. Así que las mujeres no laboraban en estos días y pasaban de casa en casa y se visitaban unas con otras. Y era muy lindo. ¿Por qué? Porque cuando hay en una sociedad patriarcal, cuando hay una fiesta que es fiesta de todos, de machos y de mujeres, realmente las mujeres están laborando porque alguno tiene que guisar y aprontar y meter y desmeter. Quiere decir quitar, meter la mesa, quitar la mesa. Y los hombres en el cal, sí, o asentados alrededor de la mesa, cantando, hablando, discutiendo, a las mujeres laborando. A menos jodes, los hombres están en el charshi y las mujeres tienen una fiesta de sí para sí. Se visten sus vestimentas más mayores y vienen a visitar una a la otra. Ahora, ningún hombre ni se le ocurría de meter esta cosa porque los hombres desconocen a la manera de vivir de las mujeres desde el momento que los hombres salen de la casa. Entonces, lo que pasa, ahí también tenemos, por ejemplo, muy interesante, uno de los capítulos en la obra de Bojoreta que se llama La mujer sefaradí, uno de los capítulos se llama el Bar Mitzvah, ¿no? Y yo, en viéndolo la primera vez, dije, aquí yo decir Bat Mitzvah. Claro, no hubo Bat Mitzvah entre los sefaradim en aquel entonces. ¿Y qué quiere decir entonces la Bar Mitzvah? La Bar Mitzvah quiere decir que esto es un punto muy importante para la madre. Quiere decir, ella como una mujer ve a la Bar Mitzvah de su hijo como un momento en su vida, como un momento importante en su vida. Han sido cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, también, ella dice, en hablando digo, espartiendo la información sobre la mujer sefaradí en unos cuantos capítulos. Entonces tiene el capítulo que se llama La mujer sefaradí, después su casa y su hogar, después la suegra, quiere decir, la maridanza y después la suegra. Y la suegra es un capítulo largo. Ahora, el que desconoce la manera de vivir de los sefaradim tradicionales no entiende esto.
ama en aquel tiempo, para una mujer era mucho más importante quién era la suegra de quién era su marido. ¿Por qué? Porque el marido se va por la mañana y se retorna a la casa de noche cuando todos los gatos están, cuando todos los gatos son pretos. Y la mujer realmente vive con la suegra, con las hermanas no casadas de su marido y con las cuñadas, quiere decir, con las mujeres de los hermanos de su marido. Y una mujer que tiene una suegra huerca sufre 20 años, 30 años, que tiene una suegra áspida. Y de otra mano, o de otra banda, una mujer que tiene una suegra que la recibió como una madre, tiene una vida buena. Ansina, que de punto de vista de la experiencia mujeresca, el capítulo de suegra es un capítulo que se entiende de sí para sí. Lo más interesante es que el último capítulo se llama eh, La viudez. La viudez quiere decir la bojoreta la toma por cierto que la mujer va a sobrevivir al marido, que lo va a enterrar al marido y la verdad es que ansina era. Si una mujer sefaradí no se muere en los partos, ¿sí? Siendo que los sefaradí de una parte querían familias con muchas criaturas. De otra parte, no hubo Haredim entre los sefaradim y todos los machos tuvieron que laborar. Entonces, para que un varón pueda laborar y pueda mantener una familia, él tiene que empezarse el laboro y que empezar a laborar con su padre o al lado del padre, y esto toma tiempo. Así que los varones se casaban de 25 27, 28, con unas muchachas de 16, 17, 18 ya se consideraba por vieja no casada. Ansina que hubo unos 10 años de diferencia entre el marido y la mujer. Y afuera de esto, los maridos tuvieron mucho más ciclet, quiere decir mucho más estrés en sus vidas, eh, llevando cuidado de la parnasá, de toda la familia y las mujeres tenían una vida mucho menos estresada, así que realmente las mujeres vivían más que los hombres y como eran más mancelas. Entonces las viejas se quedaban viudas y vivían otros 20 años después de la muerte del nono, después de la muerte del marido. Así que hay, por ejemplo, para los sefaradíes, la tierra de Israel era lo que es Florida para los judíos americanos o lo que es Málaga para los judíos europeos. Quiere decir, cuando una pareja se enviejece, ellos suben a la tierra de Israel y los hijos les mandan parás. Ahora, muchas veces el marido se muere y es la mujer que los hijos la mandan a vivir aquí en una comunidad bosníaca. Hubo también una esnoga en la ciudad vieja y una yeshiva bosníaca en la ciudad vieja. Y hay una conseja que cuenta que una mujer sefaradí que vino de Sarai y vivió aquí, cuando venían los hajís una vez al año, los hijos les mandaban parás. Y esta mujer una vez cuando empezó la Primera Guerra Mundial, no vienen los hajís, no hay parás. Y ella escribe a los hijos a Sarai que le manden parás porque no, ellos le escriben maná, es una guerra. Y el año venidero, ella les escribe, guerra o no guerra, yo tengo que comer. Entonces los hijos le mandan un telegram diciéndole, y como no hubo parás, porque la pará estaba en la boca del león durante la guerra, entonces le escribieron un telegram corto, en diciendo, señora Maná, o si muere o si ritorni. Quiere decir, no hay más parás para mandar, o que se retorne a Sarai para vivir ahí con ellos, o que se muere. Ama otro aire no hay. Ahora, en aquel entonces, Bojoreta también escribió ¿cómo llamarlo? Un orbitario sobre el Zeki Effendi. Zeki Effendi era Lord Byron de los Sefaradim de Sarai. Quiere decir uno que la comunidad de sefaradí de Sarai, esto es muy interesante, ella fue occidentalizada tan presto
que la misma gente que se occidentalizaron alcanzaron en su propia vida de desarrollar en el cabo de la vida una orientonostalgia. Quiere decir, en el resto de las comunidades sefaradíes, esto fue un proceso que tomó 2 o 3 generaciones, que uno se hace occidental, el hijo se hace de ainda más occidental, y después el nieto tiene ya una nostalgia oriental. A Mansaray, la occidentalización fue tanto profunda y tanto todo abrazante que los propios occidentalizados, después de 30 o 40 años, se consintieron nostálgicos, y Zeki Efendi, era un intelectual de este tipo de Saray. Y esto es el artículo en alemán que Bojoreta escribió sobre él. Ahora, en esta época justo, ella también empieza a recoger las romanzas. Las pasa a sus maestros en París, porque en un cierto momento él se fue a París a un curso para poder dar clases de francés en Saray. Ahí conoció unos investigadores, les escribió sobre las romanzas. También aquí está una letra de este tipo, y donde se ve que ella intenta también de escribir en español cristiano. Quiere decir autodidacta totalmente, nunca tuvo un curso del cristiano. Ama, escribe, mi muy señor mío, y señor con N con esta nube sobre la N. Deseo comunicar a usted este facto con C, comunicar con 2 Cs, usted, que no se usa en judeo español. Quiere decir, ella era bastante sigiluda para apatronarse en pasadas de lenguas y de cosas. Una persona totalmente extraordinaria. Lo que pasó es que ella le mandó estas romanzas que recogió a un intelectual sefaradí de Saray que se llamaba Kalmi Baruch, y Kalmi Baruch publicó un artículo académico. Llené, cuando la Bojoreta meldó este artículo, se le oscurrió en los ojos. ¿Por qué? Porque entendió que la academia y la preservación de las romanzas no tienen nada que ver. Kalmi Baruch escribió un artículo donde analizó unas cuantas de estas romanzas, tampoco las truzó enteras. Esta desilusión de Bojoreta con la academia fue la que le causó de aboltar la folla y topar o buscar otro remedio para la preservación de las romanzas. En el cabo lo topó no en publicando unos artículos científicos o folcloristas, sino por medio del teatro. Así que la Bojoreta era un Shakespeare sefaradí, o mejor dicho, siendo una mujer, era una Shakespeare sefaradí. ¿Y cómo y por qué? Porque justo como Shakespeare, ella no escribió las dramas para que se imprimen y para que se publiquen, sino las escribió para que se juzguen. La Bojoreta, en escribiendo sus dramas, tuvo la mente también la conocencia quién jugará a los roles que ella los escribe. Y cuando ella, en el empecillo de sus dramas, escribe lista de personajes, al lado, en paréntesis, ella escribe también nombres de los jugadores que las jugarán. ¿Por qué y cómo? Porque hubo una sociedad de mansevés obrera, quiere decir mansevés laboradera, que se llamaba Matatiá. Y esta Matatiá tuvo una sección de drama. Y la sección de drama eh, buscaba de presentar dramas a maquillaron cosas suyas propias en judeo español suyo, propio, del lugar. Dramas que hablan de sus vidas, no unas dramas. Bueno, ama, todo esto se desarrolló poco a poco. Hoy en día sabemos, en aquel entonces, cuando yo escribí este artículo sobre la biobibliografía de Bojoreta, lo escribí, tengo un artículo
en hebreo sobre esto, otro en español, otro en alemán. En aquel entonces de ainda no sabía que la Bojoreta, mismo como y el resto de los intelectuales sefaradíes machos, pasó por un periodo de adaptaciones. ¿Por qué? Porque cuando me metí a escribir este artículo, yo conocí solamente el patrimonio de Bojoreta que está preservado en el archivo de la ciudad de Saray, hoy en día la capital de Bosnia y Herzegovina. Y en el archivo se topan sus dramas sociales, grandes, ya desvelopadas, y se topan sus actos folclóricos. No se topaba nada de estas adaptaciones. Solo después de haber publicado los artículos y tal y cual, vino una activista sefaradía muy importante de Belgrado que se llamaba Drita Tutunovic para me decir que la hija de la hermana Blanca, hermana de Bojoreta, a ella le dio las cosas que no pasaron al archivo porque no las pensaron, la familia no las pensaron bastante importantes para guardarse en el archivo. De ahí salió que aquí lo pueden ver. eh, Aquí tenemos unas adaptaciones, quiere decir unas dramas que Laura Papo Bojoreta adaptó a base de unas dramas francesas que se llaman Adela y Eduardo 1907, Elvira 1908, La Alegría Espanta 1907, Resumé de Roberti Adela 1930. De otro lado, eh, también, bueno, estas son, las podemos llamar también traducciones, más traducciones. También ellas tomó romanes y los hizo dramas. Así que tomó las criaturas del Capitán Grant y las hizo una drama, 1910. Y estas dos, Linda Namer y Linda en francés, no sabemos de quién son. Así que de ainda tengo que investigar un poco de qué se trata, si son obras originales de Bojoreta o son unas traducciones como estas a la izquierda, o unas adaptaciones como estas en el medio. En cualquier caso, ahora vos muestro saltando. Ella también escribió unas cuantas poemas. Ojicos de Huerco, Aminonas Sinja, Liachón Shalom, a la ocasión del jubileo del combate, laboro y suceso. Madres. Eh, Esperen. Sí. Precura de cantar. Violeta, salvaciones a la ruda como milicina. También tradució poemas del serbesco al judeo español. Hizo recopilaciones de romanzas. Esto es lo que hablamos ya de antes. Escribió unas novelas, como la novela Morena o la novela que se llama Linda o la novela Dulce de Rosas. Bueno, afuera de esto también escribió unos retratos, quiere decir portretes, queriendo que no se perdan las memorias de unas viejas y unos viejos de la comunidad. Así que escribió sobre Zeki Effendi, por esto aquella vieja no se quiso morir, una mañana de Sukkot de señor Capón, tierrajelas de Sazón y semejante. Escribió también unas cuantas anécdotas, ahora la parte más importante y lo que nos interesa esta noche. Dramas sociales. Podemos decir que hay un kelal, quiere decir un principal, como la Bojoreta escribe. Cuando escribe obras folclóricas, estas generalmente tienen un acto y están colocadas en el tiempo de la ocupación turca de Bosnia y Herzegovina. Y cuando escribe dramas sociales, estas dramas sociales están colocadas en su periodo propio. Quiere decir, en Bosnia y Herzegovina, entre las dos guerras mundiales. Ahora, lo interesante para nosotros como investigadores es el facto que cuando Bojoreta escribe, vos mostro, cuando Bojoreta escribe obras dramáticas de costumbres, quiere decir obras de teatro folclóricas,
Eh, o cuando escribe estampas de folclore, como había de ser, la paciencia vale mucho, sí. Entonces, eh, todo está colocado en 1860-70 y por esto la lengua de los personajes es una lengua vera y verdadera, Jaliz, lo que se dice en judeo español. ¿Por qué? Porque ella describe cosas que cuando acontecieron en judeo español. Y por esto le viene muy culay de las describir en judeo español, porque pasaron en judeo español. Lo problemático, de otro lado, con estas obras, dramas sociales, o dramas socialas, como se dice en judeo español, colocadas en su tiempo propio. Lo problemático es que ella tiene tres generaciones, tiene siempre personajes, un nono de una familia, una nona de otra familia, un hijo de una familia, una hija de otra familia, el hijo y hija siempre se casan y siempre hay un happy end. Y entre el nono de una familia y la nona de otra familia, y el hijo y la hija, hay dos parejas. Siempre tiene dos parejas. Una que es exemplaria positiva y otra que es exemplaria negativa. Quiere decir una familia como debe ser y una familia como no se debe ser. Ama, lo problemático es que la mancebés de Bojoreta, que hablan de las cosas de las cuales hablan los mancebos en 1930, en 1934, en 1936, y en aquel momento realmente los mancebos no hablan judeo-español de entre sí. ¿Por qué? Los nonos saben solo judeo-español. Los nietos saben primeramente serbesco. La generación de los genitores con sus padres hablan judeo-español y con sus hijos hablan serbesco. Y los hijos con los padres hablan exclusivamente serbesco. Y solo cuando hablan con el nono y con la nona hablan en judeo-español, ama con el nono y con la nona no se habla de hacer amor, y no se habla del futuro, y no se habla del socialismo y del comunismo y del sionismo, de todo. Con el nono y con la nona se habla de buenos días, ¿cómo está? Les beso las manos, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué le puedo traer? Entonces, Bojoreta realmente está inventando una lengua que no existe, porque para ellos ideológicamente es muy importante que todos sus personajes hablen judeo-español. ¿Y cómo puede ser? Realmente no lo hablan. Entonces, mismo como Eliezer Ben Yehuda, ella los hace con el latino. Inventa una lengua de mancebos que en la realidad real no existe para nada. Ahora, hablando de sus dramas, entonces, Esterca, dedicada a su propia madre que se llamaba Esther, otra que se llamaba Renado Minuera Grande, se llama el manuscrito. Ama, cuando la jugaron en el teatro de Sarai, se llamaba, como lo ven aquí, Suegra ni de Baro Buena. Y, eh, no, dirección injusta. Y aquí vemos la tercera que se llama Hermandad eh, en el manuscrito, ama cuando la jugaron realmente se llamaba eh, la madrasta, el nombre le abasta. Aquí podemos ver una cosa muy interesante. Bojoreta como una feminista, entonces tomó dos refranes sefaradíes más antifemeninos, más misogónicos que existen. Uno que dice la suegra ni de baro buena, que está dicho de punto de vista de una suegra, que dice la suegra ni de baro buena. Quiere decir, tanto si está fecha de baro, ojos tiene, no ve, boca tiene, no habla, manos tiene y no detiene, ¿no? Junto con esto, una mujer le dice al marido, y esta estatua tiene que estar siempre en el salón. ¿Cuándo la vamos a quitar al bodrum? Ahora, a la Bojoreta es muy importante demostrar
que existe una cosa que se puede llamar solidaridad mujeresca. Y entonces ella escribe, eh, ella escribe, eh, quiere decir, la trama realmente demuestra una suegra muy buena y una nuera muy mala. Eh, y por diferencia del estereotipo, ¿no? ¿Qué dice el estereotipo sefaradí? ¿Por qué nuera se llama nuera? Porque la suegra dice no era para mi hijo, no era para mi hijo, ¿no? Allora, por diferencia de este estereotipo, la vieja quiere ayudar, ama a la manceba, no la puede soportar. Así que de una parte, la bojoreta sí que hace en actuar lo que el refrán habla de ello, ama de otro lado, demostrando eh, que la vieja tuvo la solidaridad y en el cabo del cabo el desvelopamiento de la fábula demuestra a toda la amor que la suegra tuvo por la nuera. Y otra drama que se llama Hermandad. ¿Y qué es hermandad? Hermandad es un pacto entre una madrastra manceba y hijos grandes de su marido. Así se llamaba entre los sefardíes. Quiere decir, cuando una mujer se muere y el marido se casa con una mujer manceba y el marido tiene 7 criaturas, diremos, como los buenos de los sefaradim, y entonces el hijo bojor de este marido tiene carar de años que tiene la madrastra. Ahora la madrastra no puede tener mucha autoridad sobre el hijo que tiene mismo carar de años. Entonces se hace un pacto de hermandad. Y aquí de nuevo hay un refrán que dice la madrastra, el nombre le basta. Y mismo como en el caso de la suegra, Bojoreta quiso demostrar que la suegra es buena, aquí también ella demuestra que la madrastra no debe ser madrastra, porque ¿qué dice el refrán? La madrastra, el nombre le basta. Le basta con decir madrastra para saber que esto no es una madre, sino una madrastra. Bueno, ahora, dramas sociales son son una cosa entre los maimones y la gente. Quiere decir, no es una drama social de su tiempo, eh, sí que tiene 3 actos. Y de otro lado es folclórica. Así que este acto, no digo, esta drama Ojos Míos, que tiene 3 actos, está colocada en el tiempo de los turcos, eh, es una cosa extraordinaria. Ahora, otra dirección. Obras dramáticas de costumbres, dicen en español. En judeo español se llaman eh, estampas del folclore. Estampas del folclore. Ansina que. No, esperen. No estoy hablando bien. Sí, estas son estampas del folclore que se llaman Había de ser. Esta es la más importante y esta es la más linda. Y vos, con ayuda del Dios, yo le voy a pasar a Tina un artículo mío sobre la vida y la bibliografía, o diremos biobibliografía de Bojoreta, y un artículo que es transliteración del manuscrito de esta drama que se llama Había de ser, con todas las anotaciones científicas, quiere decir, espiego de palabras menos conocidas. ¿Por qué eh, por qué esta obra es una de las más importantes de Bojoreta? Porque nosotros no sabemos mucho de la escuela privada, lo que hoy en día se llama homeschooling. Y las sefardíes tenían desde siempre homeschooling. Y la Bojoreta aquí en esta drama cubre, allora, ella claro, como una artista y como una escritora y como una dramaturga, supo cómo condensar en un solo acto una cosa que realmente en una familia tomaba
2 o 3 o 4 años. Se trata de una madre que está sentada con dos hijas que están aprontando sus ajugar y la madre las embesa a cantar y también interpreta las canciones y interpreta las romanzas, empezando a las criaturas, empezando a las chicas, de cómo comportarse si el marido las engaña y de qué puede ser y qué no puede ser y qué esperar en la vida y cómo llevar cuidado de la familia y cómo. Así que realmente tenemos como una sonda, o podemos decir como una máquina de tiempo, o como si cayó de los cielos un dictafón. Claro, ahora, esto no es un dictafón, esto no es solamente porque si uno se va al autobús con el dictafón, después viene a la casa y se mete a escribir los diálogos que pasaron en el autobús, cualquier crítico literario le dirá, bueno, es como, es como la vida y no basta, porque la arte debe ser mucho más que una vida. Ahora, la Bojoreta como una artista supo de cómo condensarlo todo, todos los, todo lo que vos estoy hablando esta noche, haciéndovos conocer a Bojoreta, sirve solamente si la gente van a quitar las manos del culo y si van a abrir estas dramas para la conocer. Y si van a abrir estos artículos menos importantes, esto es solamente para tener una idea. Pero lo importante es de conocer sus obras. Ahora, de todas estas obras, yo tengo publicado una en un artículo científico. Las otras también las tengo. Esterca, por ejemplo, fue publicada en España, ama sin ninguna anotaciones científicas, ansina que los que no conocen bien el dialecto de Bosna, entonces les sale problemático de entender cada palabra y palabra. Y ahora para escapar, sí. No, 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 la dirección mala. Esto es uno de las dramas o de las obras folclóricas más interesantes. Este señor que se llamaba Ham Ripi Abraham Aharon Capón, él escribió una canción larga, misogónica, que habla del Adán primer criado, que dice, ¿y tú qué te molestas de Javá? Tú date solo una costilla. Hoy en día los hombres están dando todas sus costillas y las mujeres nunca contentes. ¿Por qué? Porque quieren monóculos y binóculos y lorñones y tal y cual. Y ahora, aquí, escúchenme bien, lo que hace la Bojoreta es una cosa extraordinaria. Ella toma estos dos viejecicos al eh, este es acto drama monoactual que se llama Tiempos Pasados. Ella hace al Zeki Efendi, es y Capón, el Capón que escribió este poema, ella los hace pasear en Sarai. Y viene una viejecica que no sabe meldar, ama tiene mucha sabiduría. Y esta viejecica viene acompañada de un nieto suyo, y la viejecica le da al nieto pilisco para que melde la canción y ella deconstruye la canción. Quiere decir, es como una crítica literaria por modo de una obra literaria. No es que la Bojoreta se metió a escribir un artículo para decir por qué la obra misogónica del Capón no refleja la realidad, sino lo mete a la boca de una mujer vieja. Ama esta mujer vieja no sabe meldar. Por esto la mujer vieja debe detener a estos dos viejecicos en la calella y el nieto de esta viejecica melda pedazos y la viejecica los destruye, destruyendo totalmente las posiciones misogónicas. Bueno, ahora para demostraros que ella no era solamente una dramaturga, sino también un scenarista, un regisseur. Aquí ella también decide dónde van a estar las cosas en la escena. Así que ella no solamente escribe una drama, lo que la hace escritora o scenarista, sino que también hace la regia y la producción. Últimamente descubrimos también
una obra, y con esto escaparemos, una obra que habla del sionismo y se llama Escariño. Y por aquí entra el huerco femenino, porque cuando un hombre dice el contexto del sionismo y la trama se llama Escariño, entonces 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8, 8 y 8 son 16. Muy claro, es un escariño por la tierra de Israel. Escariño por, eh, por la libertad nacional. Amayok, de punto de vista de Bujoreta, este es el escariño de las madres que mandaron a los hijos a la tierra de Israel y tienen escariño. Así que es un punto de vista muy femenino. Y para escapar, aquí una lista de piezas cortas, una lista de eseos, o lo que se dice en español moderno, ensayos, eh, folclore, jugos y semejantes, así que podemos ver que se trataba de una mujer renesancista. Quiere decir, no hay género literario en el cual no trató de contribuir su contribución. Ahora, en 1941, cuando empezó la aniquilación de los judíos de Bosnia, y lo especial de la aniquilación de los judíos de Bosnia es el facto histórico que la aniquilación no fue fecha por mano de los alemanes, sino por mano de los lugareños, croatas y bosniacos. Quiere decir, las estructuras civiles de la ciudad de Saray, las que hicieron listas, las que se empatronaron de de las propiedades judías y semejantes, eran estructuras civiles de la ciudad, que eran bosníacas musulmanas. Eh, ahora, la gente fueron inscritos, las listas fueron entregadas a los nazis croatas que se llamaban Ustašas. Hay que entender que en aquel tiempo no hubo bosniaques como hay hoy, sino se llamaban croatas de fe católica y croatas de fe musulmana. Lo que hoy en día se llama bosniacos, sí, en aquel tiempo se llamaba croatas de la fe musulmana. Y los Ustašas, en Bosnia, algo como la mitad de los Ustašas bosnios en Bosnia propia eran musulmanes bosniacos y la otra mitad, un poco más de la mitad, eran croatas católicos. Y en el Estado croata entero, el que ocupó Bosnia y Herzegovina, entera, como una tercera de Ustašas eran musulmanos y dos terceras eran católicos. En cualquier caso, las estructuras civiles se empatronaron de las propiedades judías, hicieron listas, se pasaron a los Ustašas y los Ustašas llevaron a la gente. Así que los dos hijos de la Bojoreta fueron matados en el camino para el campo de concentración. Parece ser que ellos como sionistas mancebos, como socialistas mancebos, no pudieron soportar que los traten como animales. Parece ser que abrieron la boca, los mataron en el camino. Bojoreta no supo esto. Ella se murió en un hospital de las monjas, donde la guardaron en un departamento de enfermos ¿cómo se llama? Eh, Contaminantes. Así que los soldados no entraban a este departamento. Y la levaya suya fue la última levaya judía y la acompañó a su casa eterna una hermana que fue casada con un croata y por esto, como casada con un ariano, fue protegida por las leyes croato-nazistas de aquel tiempo. Ansina que con la muerte no solo de la Bojoreta, sino con 80% de los judíos bosníacos, se murió también la lengua. Son muy pocos hoy en día que hablan el dialecto de Saray, y por esto también, porque si la comunidad sobreviviera,
la obra de Bojoreta más y más se conociera. Y no tengo ninguna duda que la Bojoreta tuviera unas calellas, porque sus obras son al nivel de Shalom Aleichem, y al nivel de otros folcloristas y escritores eskenazíes que conocemos. Ama, en el mundo sefaradí no sobrevivieron bastantes para poder conocer. Por esto, todos los que están interesados de profundizar sus conocimientos están más que convidados de meterse en contacto y yo les mandaré las obras y si tengan demandas de qué significa esta palabra o aquella palabra, también les ayudaré. Y esto es esto. Creo que vos hiciste conocer a una personalidad femenina remarcable y que vos abrí las ganas de querer profundizar el conocimiento y si alcancé, bueno es, y si no, ellos tengan bien y vosotros también. Merci, merci mucho, Eliezer, por partilharnos la vida y los labores de la Bujoreta. Agora vamos a meldar quello que nos escribieron aquí en el chat. Bueno, la mayoría nos envían saludes. Bárbara Estrada desde México. eh, Levana Galanti desde Jolón. Rachel Bortnik y Miriam. Les plació mucho cómo coloreaste, atacanaste la color de las fotos. Ah, no, no, Esto, no lo hice yo, lo hizo un profesional. Los que quieren les ah, daré su número de teléfono, su esto email. no lo hiciste con inteligencia artificial. No, 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 yo se lo Ah, mandé a un profesional y él lo hizo. ah, ok. Yo creo que la gente debe hacer cosas que saben hacer. Y yo no sé esto, por esto yo pago a uno que sabe y a mí me pagan que haga cosas que sé. Bueno, está bien. Yo pensé que como ahora es posible de hacer todo con estas aplicaciones de la inteligencia, bueno que topates una persona profesional. Ok, Gloria Asher nos demanda, pienso que respondiste parcialmente sobre en qué lenguas Laura Papo escribía. Exclusivamente en judo español, no tomando en consideración dos eseos que tiene escrito en alemán. Sí, y todo el resto lo que escribió fue en judo español. Ok. Rachel Bornik nos demandó si cuando metiste los files donde tienes los labores de Laura, si son estos los que recibiste de Drita Tutunovic. Sí, sí, sí. Esto es lo que vino en tres folders amarillos, Sí, sí, son sí. cositas que tengo recibido de, ¿cómo se llama? De Drita Tutunovic. Muy bueno. Y lo más importante, lo respondiste al cabo de tu intervención sobre los laboros que te pueden contactar y les vas a enviar los textos y demás. Y una cosita que nos escribió Rachel, los textos en español moderno son de un artículo académico. Sí, este es el artículo. Yo no metí aquí pensando que si meto un artículo en hebreo, hay mucha gente que desconoce las letras. Y de otro lado, pasar del cristiano al judío y del judío al cristiano no me parece tan complicado. Así que, porque este artículo yo no lo tengo en judío español, lo tengo en tres versiones. En alemán, que no nos ayuda para nada, en hebreo, que mucha gente desconoce las letras, y en español cristiano. Así que lo metí en cristiano para que me sirva a mí para saber de qué voy hablando, sabiendo que vosotros también podéis seguirme dándolo sin mucho zahmet, sin mucha Bueno, pescadilla. bueno, y de nuevo te regracio, Eliezer, por el sujeto que nos contaste hoy a todos nosotros y a los participantes de hoy. eh, Aquí escapó el programa 196 de los encuentros de Al-Had. La próxima semana, como dijimos al empecillo, tendremos a nuestra amiga Rachel Amado Bornik.
con su musafira Celi Suet y hablarán del arte judío de mi familia, de la familia de Shelly. Meter atención, esto es muy importante, del trocamiento de las horas. Algunas ya trocaron, por ejemplo, aquí en Israel. Esta semana están trocando y la próxima también, encima de no olvidarse que están trocando para poder ver el encuentro en vivo. Y si no, lo puedes meldar después a este que tuvimos ahora o los pasados en el canal de YouTube de los encuentros del HAT, donde siempre se topan juntos con Liliana y con Marcelo. Y de nuevo, si queréis continuar con los filmes que metemos aquí en los encuentros, si queréis colaborar o donar para hacer mucho más grande la difusión y que llegue a más personas, aquí lo podéis hacer también. Y con esto escapimos hoy. Semanada buena. Paz para Israel, para todos en el mundo, para nuestros amigos judíos, no judíos, para todos. Y hasta la próxima semana. Sanos y vivos.